sirviendo, esos que están predicando en la iglesia. Y muchos pastores con integridad terminan como dijo Manuel de Sánchez antes de morir, ministro de Asamblea de Dios, a los 91 años. Perdí mis hijos, no quiero perder mis nietos. ¡Qué vergüenza! Porque predicamos el mensaje del legalismo. Predicamos el mensaje de una indoctrinación contraria a lo que es la gracia y no queremos sufrir penalidades, queremos estar de acuerdo con todo el mundo, con la mayoría. No, la mayoría lo que predica es a golpe va, a golpe viene. Pues yo no puedo ir en contra. No. Hace falta precisamente lo que son ustedes, una iglesia de restauración. Amén. Una iglesia de crecimiento en el perdón. Una iglesia de crecimiento en el entendimiento, no de la tolerancia, sino de que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser reivindicados por Dios cuando Él quiera. ¿Lo quiere ver? Vamos a la Escritura. Miren lo que dice el verso 25 y 26. Obsérvelo bien. Para que con mansedumbre se corrija a los que se oponen. Aquí Pablo está hablando aún de los que eran propositores de la apostasía. Y miren cómo Pablo dice, que se actúe con mansedumbre, corrigiendo a los que se oponen, por si quizá Dios, mire cómo dice, por si quizá Dios concede que se arrepientan para que conozcan la verdad. ¡Alabado sea Dios! Aún los apóstatas tienen el privilegio, después de haber apostatado, después de haber engañado a muchos, después de haber confundido a muchos, pero si a Dios le plugo que esas personas pudieran salir de ese estado de confusión diabólica y se arrepientan, Pablo dice, y hay que hacerlo con mansedumbre. Aleluya. Porque ¿sabe qué? Dios es soberano. Amén. Y el humor de Dios es muy distinto al nuestro. Los chistes de Dios no son como de nosotros. Estoy dando una conferencia en el seminario en una ocasión, Puerto Rico, creo que era Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, no recuerdo cuál. Y digo lo siguiente. Gracias a Dios por la belleza de Betsabé. Estas cosas a veces no se pueden decir en el púlpito. Lo traje en la casa y no me acordé. Y lo traje en el Congreso hace 2 semanas atrás, por eso tengo fresco. Gracias a Dios por la belleza de Betsabé. David tenía 70 mujeres, legalmente hablando. Algo pasaba con esas 70, algo sucedía que ya es mito, llego donde quiero llegar. Arriba de eso tenía las concubinas. ¿Cómo lo hacía? No lo sé. Dios tenga misericordia. Gracias a Dios que la ley establece que uno. Un marido y una mujer. Gloria a Dios. Pero resulta que gracias a la belleza de Betsabé y por ende a la belleza de David, porque David aparentemente era muy handsome, nada, gracias a la soberanía de Dios, el linaje de Jesús se cumple. Porque de las 70 esposas que tenía David, de ninguna viene el linaje de Jesús. Cuando usted se sienta a leer los linajes, que son un pugilato, además sabe lo cierto, los maestros nuestros meten ahí a crónicas, a números, que fastidio. Yo que soy medio cubano, de vez en cuando se me sale una otra palabra. ¡Qué fastidio! Es crónica. Y fulano engendró a sutano, y sutano engendró a sutano, y sutano, y por ahí sigue, de momento. Y la gloria de Dios se manifestó, y ahí está el mensaje. Ese es el secreto de esos profesores del seminario, del instituto. Cuando ustedes le dicen estudiate crónica, números, porque en medio de esa letanía, de momento usted encuentra un mensaje, una frase, esa es la que le da el mensaje. Leyendo el árbol etimológico, filiar, la palabra etimológico, no, filiar, genealógico, perdón, de Jesús,
encontramos que de Salomón es que viene el linaje de José, padre, esposo de María. ¿Y quién es Salomón? El segundo hijo de Betsabé y David. Qué glorioso es Dios. La soberanía de Dios. Mire que muchos divorciados lo han tirado al infierno. Mire que hay tantos que las iglesias han fastidiado para el resto, los han marcado, mujeres y hombres. Porque no hay el entendimiento, y que conste, no avalo el divorcio. Solamente quiero que quede claro que Dios es un Dios de amor, soberano. Fuego consumidor, pero sigue siendo soberano. Y nosotros tenemos que aprender a respetar la soberanía de Dios. Y si hay dos en el campo y uno es tomado y el otro es dejado, es soberanía de Dios. Y el que se quedó, no es para maldecir a Dios, porque menos oportunidad tiene por sacarse un segundo chance. Pero eso es lo que nosotros hemos venido a enseñar por muchos años. Dentro de un legalismo impropio, antibíblico. Mire cómo dice la Escritura. Por si acaso quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. En su soberanía. Pero Padre, ¿pero cómo es posible? De todas las 70 esposas legítimas que tenía David, que se fajaron con él en las buenas y en las malas, no tuvo ninguna de ellas la bendición de poder ser la que produjera la genealogía de Jesús, y de una que se desnudaba en el patio a propósito, y él también, y que él mandó a matar a su marido, asesino, que de ese pecado tan horrendo venga la genealogía de Jesús. Cada vez que veo a los hermanos judíos, especialmente cuando usted los ve escupiéndose en Manhattan, los judíos son terribles. Son terribles. Malos como Dios tenga misericordia. Exactamente, Señor. Pero entonces digo, Señor, te doy gracias por haber escogido un pueblo tan terrible, tan altanero, que usted no puede ni saludarlo, porque usted no existe. Pero yo digo, Señor, gracias. Lo aprendí a golpe, pero tuve que aprenderlo. Yo sigo en política. Esas cosas no las entendía cuando era más joven. Pero un día Dios me reveló y dice, si es que si Dios no tuviese esa misericordia con los israelitas, no podríamos nosotros entender la misericordia que tiene con nosotros, porque nosotros somos mamás. Entonces, cuando entendamos el propósito de Dios, ¿cómo es posible que un pueblo tan duro de servicio? Pero esa es la Escritura. Pero Dios dice, yo soy su Dios, yo soy mi pueblo. Entonces, ¿qué aprendemos en ese ejemplo? Que por eso es que ha tenido misericordia de ti y de mí. Entonces no nos toca a nosotros juzgarlos ni condenarlos, por el contrario, hay que abrazarlos y decirle, gracias que eres malo como yo soy tan malo, y tenemos el mismo Dios, bendito sea Dios. Malos de los que no reconocen su maldad, malos de los que no reconocen su pecado, malos de los que se creen que están bien y no lo están. Verso 26, mire cómo dice el apóstol, esto es más serio todavía. Y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Los apóstatas estaban cautivos en el lazo de Satanás. Y dice la Escritura, permitido por la voluntad de Dios. Porque tal cosa como de todo el mundo se salva, eso no es así. Eso no es así. Usted tiene diligentemente que ocuparse de su salvación. Y no es asunto de su salvación en Cristo, aceptando a Jesús, entendiendo los rigores de la gracia. Vamos a regresar a la gracia, vea conmigo. En el verso número 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, dice el apóstol Pablo. Mas la palabra de Dios no está presa.
Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Usted tiene que ocuparse en ser parte de los escogidos. Ay, eso lo podemos seguir hablando en otra ocasión. Recuérdales, verso 14, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, sobre argumentos. No hay necesidad de estar contendiendo quién tiene la razón, quién no la tiene. Hay ocasiones que yo levanto el teléfono y llamo a mi primo, Bob, es el gerente de radiovisión, y le digo, Bob, pero ponte acá, ¿cómo tú permites esa hermanita ahí? O ese hermanito, dice, ¿qué tú quieres que yo haga? Dale, tú sácalo por la ventana. Porque hay ocasiones que es un problema. Usted está escuchando un predicador y detrás viene otro, y las llamadas telefónicas, y cuando usted viene a ver tiene un arroz con mango que no lo entiende. Y eso no es necesario. Dice el apóstol Pablo, verso número 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo lo vas a hacer? Usando la palabra de verdad. Porque nosotros, sin la palabra, sin la autoridad del Espíritu de Dios en nosotros, siempre encontraremos de a qué avergonzarnos. Pero en la palabra, en la gracia, en Cristo, aleluya, no tenemos de qué avergonzar. Lógicamente eso no quiere decir que vamos a vivir una vida mundana, no vaya a malinterpretar. Eso no quiere decir que vamos a hacer una vida de pecado, no vaya a malinterpretar. Lo que sí quiere decir es que entendemos que nuestra salvación, que nuestro nuevo estado de santidad, el estado de santidad que se nos permite es mediante la gracia de Jesucristo. En Cristo somos santos. En Cristo somos adeptos. En Cristo podemos decir Abba Padre. ¡Aleluya! Fuera de Cristo, fuera de la palabra, siempre encontraremos vergüenza. Y aun cuando cometemos errores, el creyente peca. Eso es otro problema que tenemos. Predicando la convención de los defensores de la fe hace unos años atrás, la iglesia deshumanizada. Lo que queremos son robots. Y aún los robots cometen errores. Entonces, no hay amor, porque todo el que está dentro de las congregaciones lo que está es como pirata con el cuchillo en la boca, buscando ver. Que no me cojan. Déjame hacerlo bien. Y antes que me corten a mí, corta que está al lado. Así. Usted lo ve con una figa así de larga, que va dentro de la Biblia. Porque lo que hay es un fanatismo, una aberración. En una ocasión encontré a una hermana que me dijo, mire pastor, ella venía a otra iglesia. Déjame decirle, yo no sé cómo usted permite que fulano y tal se pueda pintar las uñas. Yo, ¿para qué con eso, señora? Pero yo aquí a aplicar la palabra de Dios. Ni se me ocurre eso. Ahora, ¿por qué usted tiene tanto problema? Porque yo no me las puedo pintar. Ah, bueno, ahí está el problema. O sea, su conciencia no le permite a usted pintarse las uñas. Por ende, como usted se critica a usted misma y se condena a usted misma, por ende usted, como vive una vida frustrada, amargada, usted no puede entender que otra persona tenga libertad. Así que el problema no soy yo, el problema es usted. El apóstol Pablo dice bien claro, con diligencia presentarte a Dios aprobado. Mire cómo dice el verso 17, y su palabra carcome como gangrena, se pudre, como son Himeneo y Fileto. Mire hasta donde llega el celo del apóstol Pablo.